El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al no llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros en cambio la habéis convertido en cueva de bandidos. Se sentaron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe de que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre. Primer viernes de mes, primer día de este mes de junio, primer día también, queridos hermanos, del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Es el mes en que recordamos en la Iglesia ese amor de Dios, ese amor infinito, de un Dios que se compromete con nosotros a transmitirnos su poder. Esta frase que hemos escuchado, tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con duda, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. En muchísimos pasajes, nuestro Señor habla de este poder de la fe. Le dice a aquella mujer a quien cura: anda, mujer, tu fe te ha curado, que se haga conforme a tu fe. ¿Cuántos milagros Jesús ha obrado? Y en la Sagrada Escritura, si lo leemos así de una manera espontánea, da a entender que es la fe de esas personas la que ha obrado el milagro. Famosísimo es el caso de la hemorroísa. No habla Jesucristo, esta mujer tampoco habla, pero llevaba en su corazón esa convicción: si yo toco el manto de Jesús, me voy a curar. Llevaba años con una enfermedad en la que había gastado toda su fortuna, tratando de buscar médicos y médicos. Y entonces ve a Jesús entre la muchedumbre, se acerca, lo toca y queda curada. No ha dicho una palabra esta mujer, y Jesús se detiene, y como la gente le está apretujando, mira en torno suyo y pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque he notado que ha salido una fuerza de mí. Ese es un pasaje emblemático, precioso. ¿Por qué? Porque Dios, queridos hermanos, no nos mira a nosotros como a unos postes, unas piedras o unas flores. Nos ve a nosotros como sus hijos, seres humanos. Somos nosotros libres. Y una de las cualidades de la libertad
es esa capacidad de decidirse, de uno mismo decidirse, de poder decir sí a Dios, de arriesgarse por Él incluso. Por eso cuando uno tiene una fe viva, ciertamente es un don de Dios, esa fe. Es un don, no es nuestra, pero también nosotros podemos avivarle esa fe, podemos cooperar. Es como una pequeña plantita, una semilla que Dios nos da, pero nosotros también podemos regarla, podemos cuidarla, podemos abonarla, podemos poner un cerco para que no se malogre esa plantita. Por eso también nosotros la fe la podemos avivar, la podemos encender, la podemos hacer fuerte. También al revés, la podemos perder, la podemos perder. Por eso aquí ya podemos entender por qué Jesús, cuando entra en Jerusalén, lanza esta maldición a esta higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Jesús no está enfrentándose con un arbolito, no. Jesús está hablando, y eso la tradición lo ha entendido así, está hablando a la gente de su tiempo, al Israel de su tiempo que lo va a crucificar. Lo está llamando, le está llamando la atención. Porque al igual que esta higuera que encuentra Jesús en su camino, toda llena de follaje y que normalmente debería tener fruto, Jesús cuando va a buscar no la encuentra. Asimismo buscó a su pueblo y lo ve tan lleno de bendiciones, tantos profetas, tantos reyes, tantos mensajes, el templo, la ley, Moisés, tanto que Dios le ha dado. Pero para el tiempo de Jesús solamente eran hojas, cáscara. Resultado es que no encontró fe en su pueblo. Lo rechazaron. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque sabe que libremente lo están haciendo. Han perdido la fe. Ciertamente no es todo el pueblo, lo sabemos, pero gran parte sí. Es la responsabilidad. Nosotros podemos atar las manos de Dios, y también nosotros podemos prolongar sus manos, sus obras. Podemos continuar. Por eso, de alguna manera, lo que dice San Pablo: completo en mi carne, los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo. El cristiano puede, de alguna manera, seguir prolongando, haciendo realidad la redención de Cristo. La salvación que Jesús ha traído, a nosotros nos toca hacerla presente, colaborar. Somos colaboradores de Dios. Y para esto Jesús nos dice: mira, para poder colaborar conmigo y para que yo actúe en el mundo, tú necesitas fe. En la medida que tú tengas fe, en esa medida yo voy a entrar en el mundo, aunque haya que mover montañas. Por eso la exhortación de la Iglesia será siempre para aumentar la fe. Nosotros, es de Dios la fe, ciertamente. Primero pedirla, luego hacerla propicia. ¿Cómo yo puedo hacer propicia la fe? Lo primero, negativamente. Procura no acercarte a aquellos lugares, personas, escritos que te puedan dañar la fe. Por eso cuántos programas, cuántos videos, personas, lugares que nos pueden confundir en la fe. Todo lo contrario, según uno vaya teniendo esa posibilidad, formarse, enraizarse bien en la fe, descubrir las razones profundas de por qué nuestra fe razonable tiene sentido. Es necesario la formación, luego la oración, para que nuestro corazón se vaya caldeando en ese amor de Dios. Y por otra parte, tratar de que cada día vivir de fe, no mirar con ojos humanos nuestro mundo, tratar de ver siempre cómo es Dios quien actúa y tratar de llevar la vida como Job nos dice: si de Dios recibimos los bienes,
no vamos a recibir los males, es decir, procurar en todo momento, ver siempre la mano de Dios, en todo momento, en las buenas y en las malas, tratar, pero sobre todo lo primero, la oración, y esto es las obras. Y si vemos a Dios en nuestro mundo, verlo sobre todo en los pobres, verlo en los pobres, vivir para ellos. Ahí es donde la fe se hace viva, se hace viva. Nos toca a nosotros cooperar, como ven, a ese don que Dios nos da. Esto es el primer viernes de mes, queridos hermanos, por eso, qué bonito comulgar los 9 primeros viernes de mes en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Él se compromete con ese pequeño gesto que hacemos, darnos la salvación, ¿no? Todos ya sabemos. Y por otra parte, es todo un mes para recordarnos el amor inmenso de todo un Dios, el compromiso de un Dios que ha abierto su corazón, que nos da su corazón, nos da su amor, nunca se irá de nuestro lado, aunque nosotros, fíjate, esto es terrible, aunque nosotros le traicionemos, Él no nos traiciona, está dispuesto siempre a perdonarnos. Nada más, queridos hermanos, le pedimos a nuestra Madre la Virgen, pues, que el día de hoy nos dé ese amor grande, esa fe grande. También se lo pedimos a San Justino, mártir mitad del siglo II, que un hombre que conoció a Dios, un gran maestro también en la fe, mártir, dio su vida por Cristo, uno de los grandes padres que ha tenido la Iglesia, que ha sido como un catequista, que supo iluminar a la gente de su tiempo, supo explicar la fe, tenía ese don, ¿no? Pero sobre todo un hombre que descubrió a Dios, descubrió a Jesucristo, entregó su vida a Él, y por amor a Él, en tiempo del emperador Marco Aurelio, en una persecución, fue hecho mártir. ¿Mártir de qué? Mártir de Cristo. Amén.